tal, señoras, señores? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a este programa La Rioja en Pleno. Estamos aquí con ustedes un mes más. La verdad que el mes anterior no podíamos imaginar todo lo que iba a suceder en este país, por supuesto en Valencia, hacia donde todavía tenemos la mirada puesta, y tratamos de no olvidarnos de todos los que están sufriendo allí, de la gente que está en el barro y en el fango político también. Nos vamos a meter de lleno porque yo voy a preferir que sean los diputados los que valoren. Nos acompañan los diputados, sus portavoces, sus diputados en el Parlamento de La Rioja, que valoren ellos todo lo que está pasando en los últimos días, que es mucho. Y tiene una cita Sara Orradre, que es la portavoz del Partido Socialista. Bueno, nos acompaña Sara Orradre, portavoz del Partido Socialista, Enar Moreno por Izquierda Unida, Cristina Maiso por Partido Popular y Ángel Alda por Vox, que ya les conocerán. Tiene una cita ella, y lo digo concretamente en Sevilla, porque allí pues el Partido Socialista celebra su congreso y lo celebra, con un panorama realmente muy complicado. Mi primera pregunta para los diputados, para esas personas que les representan, sería ¿cuál es su sensación pues con todo esto que está pasando en el Partido Socialista madrileño y que está salpicando a la actualidad nacional? Y me va a perdonar Sara, que cite especialmente y que me centre, porque es que es lo que está ocurriendo en el Congreso de los Diputados, en torno a Moncloa y a la presidencia del Gobierno, con el hermano del presidente, con un señor que se llama Víctor de Aldama, que luego vamos a ver unas declaraciones muy breves que hizo en sede judicial, y además es que todo esto transcurre en sede judicial, quiero decir, ya está salpicando, ya está llegando a los juzgados, que ya son palabras mayores. Una pasadita rápida, si les parece. Voy a empezar por Ángel Alda y a continuación ya, como digo, nos metemos en el fango, en el barro, en materia política. Hablaremos también de vivienda, que creo que es algo que interesa a los espectadores, porque habrá muchos de ellos y de ellas que lo sufran en primera persona. Breve análisis, radiografía de lo que está pasando. De lo que está pasando, bueno, yo entiendo que lo que está pasando es muy difícil de explicar a los telespectadores. Yo recuerdo perfectamente cuando decidí dar un paso al frente en política hace ya casi 2 años, que siempre decía que yo entendía que la gente, las personas de mi generación, la gente joven y la no tan joven también, estuviese cada vez más desconectada de la realidad política, porque realmente no se sentían identificados con los representantes políticos que había en el panorama, ¿no? Tanto autonómico como nacional, que los casos de corrupción salpicaban tanto a derecha como a izquierda y que así era insoportable. Y estamos viendo que llevo ya casi 2 años en esto que se llama política, y vemos que la situación, pues tampoco, por desgracia, tampoco mejora, y ahora pues sí, le está tocando al Partido Socialista, al núcleo más cercano del presidente del gobierno, al que hasta hace 2 días era su mano derecha, como era José Luis Ábalos, que se está viendo el entramado que tenía montado con Koldo, con Aldama. Santos Cerdán también todavía sigue siendo el número 3 del partido, pero yo auguro que le queda poco. Y bueno, la verdad es que es muy difícil. No sé ni qué mensaje se les puede transmitir a la población, porque al final, tal y como está el panorama, con todo, como tú has comentado, Marta, con lo que está sucediendo en Valencia, con los cientos, los miles de personas que han perdido todo, que más de 200 personas fallecidas, y que estén viendo la situación, el panorama nacional, cómo todos aprovechan bajo el paraguas del bien común y servidores públicos de defender los intereses de todos, que lo único que hacen es lucrarse ellos, intentar atracar todo lo que pueden, y ya está. Entonces, pues la verdad es que la situación es bastante desalentadora. Nosotros, pues bueno, vamos a estar siempre vigilantes a denunciar este tipo de actitudes, vengan de la formación política que vengan, y lo cierto es que es inaceptable y no tiene ninguna justificación. Es que tampoco se puede buscar justificación alguna a este tipo de actitudes. Insoportable, inaceptable. Probablemente habrá muchas personas que nos estén viendo, lamentablemente, que compartan pues esa valoración y digan, bueno, yo es que estoy a mi trantrán, en mi día a día, claro, en pagar facturas, mucha gente en sobrevivir y otros en vivir muy dignamente, pero pues eso, insoportable, inaceptable. Cristina Maiso. Pues yo creo que es un momento triste para la sociedad, triste para los que nos dedicamos a la política y, en definitiva, para los ciudadanos. Pero es como
un paso más de lo que hemos visto durante estos 6 años en los que viene gobernando Pedro Sánchez. Por un lado, la colonización, que eso deteriora la democracia de las instituciones del Estado, el CIS, el CNI, el Banco de España, la Fiscalía General del Estado, que por cierto, la primera vez que el fiscal general del Estado está imputado, etcétera, etcétera. Pero también lo vimos desde el primer momento en el que conformaron gobierno, con Esquerra, con Junts, con el BNG, con Bildu. Todo ello era un conglomerado de cuestiones que yo creo que no han hecho más que deteriorar a las instituciones, no separar los poderes públicos, y que ahora mismo estamos en esta situación tan delicada. Y yo creo que es importante que los ciudadanos que conozcamos la verdad de lo que está ocurriendo, porque primero estamos hablando del entorno más cercano al presidente del gobierno, institución, y además también estamos hablando en otros casos de dinero público. ¿Por qué se aceleró el rescate de Europa? Todo eso habrá que aclararlo, porque claro, al final son cuestiones que ya no te afectan como políticos, sino como ciudadanos que queremos saber qué pasa con lo nuestro. Lo voy a dejar a Sara Borradre para el final y así coge un poco sí. todos los lances. Enar Moreno, Izquierda Unida. Entiendo que ustedes son políticos, se dedican a la política, algunos a tiempo completo y otros no. Claro, entiendo que a veces sienten algo de vergüenza de lo que de la gente que se dedica a su mismo cometido, que como ha dicho él, son servidores públicos. Y es verdad que hay miles de personas en este país que son servidores públicos y que no se llevan un euro y que trabajan y muchas veces ponen de su bolsillo. Hay miles de concejales, diputados que son muy honestos, pero claro, hay personas que manchan la noble profesión de la política, que debería ser. Sí, bueno, yo creo que sí. Yo también creo que realmente, bueno, por una vez voy a coincidir con Vox, ¿no? En los conceptos, ¿no? Creo que es inaceptable y creo que lo que procede en este momento es también que haya un pacto. Hablaba en otra ocasión, ¿no?, que hay un pacto antitransfugismo. Estaría bien que todos los partidos políticos pues asumiéramos un pacto anticorrupción, un compromiso de no indultar, por ejemplo, todas estas cuestiones, porque al final, mire, que haya un caso, haya dos o haya muchos, da igual, lo venías diciendo, Marta, hay muchísimos políticos que no perciben ninguna retribución, que al revés ponen de su dinero en distintos cargos públicos, fundamentalmente pues en la administración local, ¿no?, que es donde que muchas veces oímos, no, hay tantísimos miles de políticos en este país, pero bueno, no dicen que la mayoría de ellos no perciben ninguna retribución por ello, ¿no? Por tanto, yo lo que también creo es que hay que abandonar el y tú más. Creo que hay que comprometerse. Creo que esto puede pasar, cualquier asunto de corrupción puede pasar en cualquier partido, ¿no? Tampoco nos podemos olvidar de que en el Partido Popular también ha habido claros escándalos, ¿no?, en esa materia, ¿no? El problema de la financiación. El único partido político que ha sido condenado por financiación irregular, como partido sí. Zaplana el otro día fue condenado a 10 años de prisión. Eso ya no es investigación, eso ya es condena en firme, ¿no? En ese sentido, yo creo que es fundamental también condenar ese tipo de cuestiones, comprometerse a eliminar esas ovejas negras que pueden surgir en cualquier partido. Creo que ningún partido está exento, como ningún fontanero está exento de que otro fontanero pueda robar, y eso no debe perjudicar a la profesión en su conjunto, ¿no? Dicho fontanero, me da igual, sí, cualquier otra profesión, pero sí que es importante que desde los partidos políticos no se tape en ese sentido. Y yo también creo que hay un problema también en cuanto, bueno, pues a la sociedad, que parece que solo habla de eso. Y yo sí que creo que hay que poner en valor, y por eso creo que estos debates son interesantes e importantes, porque hay que hablar de eso. Yo no me pongo de perfil, pero también creo que hay que hablar de muchísimas cuestiones. Ayer se aprobaban en el Congreso de los Diputados pues unas partidas importantísimas, necesarias, seguramente insuficientes. Habrá que aportar mayores cuantías para reconstruir la situación después de la Dana. Y creo que también de eso hay que hablar, porque corremos el riesgo de que parezca que solo se hace eso, y eso no lo justifica, ¿no? Pero también es verdad que hay que salir un poco del barro, porque yo creo que hay que hablar, hay que investigar, hay que condenar, y sobre todo hay que esperar a que también los tribunales se posicionen y no mezclar
Cristina Churras con Merinas, porque poco tiene que ver el Consejo de Radio y Televisión Española, por ejemplo, con ninguna corrupción. Otra cosa es que vosotros lo que querríais es hacer lo mismo que hicisteis con el Consejo General del Poder Judicial, impedir que se pueda renovar, que ya nos lo sabemos. Entonces, yo prefiero no entrar ahora mismo en esas cuestiones y sí que decir que desde luego desde Izquierda Unida lo que hemos hecho siempre es, en el caso que ha surgido algo, condenarlo y expulsar a la persona, primero cautelarmente si procediera y si no, pero sobre todo lo importante en un contexto en el que hay tantas dificultades, especialmente en Valencia, pero también en otras localidades después de la Dana, hay dificultades para llegar a final de mes, otros para continuar con su vida normal. Es importante también poner en valor las medidas que desde la política se aprueban para mejorar un poquito, ¿no?, esas situaciones. Es verdad también que esas medidas no siempre son ágiles, porque en Valencia al mes de que haya ocurrido todo hay mucha gente que todavía es que no la ha recibido administración es lo que absolutamente es, ningún tipo de hay que entenderla y es garantista y hay que... No, pero si no solo es eso, es que también eso pilló. Quiero decir que es que hasta que ayer se aprobaba todavía una medida y yo creo que para lo que es la administración aún hay cierta celeridad. El problema es que, lógicamente, yo quiero que mi garaje y mi coche haya salido de una vez, que mi casa no corra riesgo de derrumbamiento como consecuencia que siga habiendo agua en los sótanos. Es evidente, pero hay que ir paso a paso porque y luego también, lo prioritario era lo que era prioritario. Yo discrepo con la señora Moreno cuando ha dicho que la sociedad tiene la percepción de que únicamente se habla de fango y de corrupción y demás. Yo la sensación que tengo, por lo menos con muchas de las personas con las que hablo, es que están totalmente desconectadas de la realidad política. O sea, no es que ellos tengan la percepción que solamente se habla de corrupción, es que ellos pasan absolutamente de lo que sucede con la política española, con la política autonómica y con la política nacional. O sea, no ven las noticias, no leen los periódicos y están totalmente al margen, se limitan del trabajo a casa, sus obligaciones, sus hijos, sus actividades deportivas y viven mucho más tranquilos. Por desgracia, es así. Y luego, cuando la señora Moreno ha hablado de las ayudas de Valencia, también hay que leer la letra pequeña, porque se están hablando de 16.000, 17.000 millones de euros, de los cuales la mitad son una especie de préstamos de créditos ICO, que realmente eso es un préstamo que te dan sin interés, pero que luego tienes que devolverlo dentro de un periodo de tiempo bastante reducido y que no es un dinero que te den. Realmente el dinero que va a fondo perdido, si usted o si tú lo prorrateas entre el número de damnificados, no da ni a 14.000 euros por persona. Entonces, con 14.000 euros, cuando has perdido el coche, tienes el garaje inundado, todos los muebles de la casa destrozada, no te queda absolutamente nada, dime tú qué haces con 14.000 euros. Aquí hay claramente un salto generacional en cualquier caso, porque la generación de Ángel Alda es verdad que está mucho más despegada, desapegada, es verdad que lee menos papel, es verdad que las noticias le entran mediante otra vía y es verdad que ese desapego... Pues mira, yo ahí tengo que diferir, quiero decir, hay de todo. Y es verdad, claro, yo en parte comparto, pero es como consecuencia de lo mismo. Si tú pones el periódico o lees el periódico y ves el telediario y solo se habla de fango, de corrupción, pues dicen, esto no va conmigo. Son todos unos señores que se dedican a robarme y no va conmigo. Pues precisamente me das la razón en lo que estoy planteando. Pero a la vez sí que detecto que hay entre la juventud también un cierto interés por la política no partidista. O sea, quiero decir... mira, el otro día venían al Parlamento unos niños de sexto de primaria y entonces, no, pues a mí de verdad que tienen argumentos súper... Mi padre le paga muy poco por la uva, o sea, estaban muy al día, 30 céntimos, o sea, niños de sexto de primaria, 12 años. Bueno, pero... Y quiero decir los que escuchan en su casa y luego van al Parlamento, ven el palacio ese y les haces una foto, pero... Y decían también, no es y se representativo. pagan muchos impuestos, y bueno, y discutía con ellos, y efectivamente era una clase muy politizada, evidentemente, pero eso también se produce. Vamos a escuchar a Sara Orradre, porque ya veo que por lo que sea, me tenéis aquí un poco... Y además, ya se lo hemos dicho, viaja mañana a Sevilla, a ese congreso del PSOE en el que a muchos nos gustaría estar por un agujerito viendo lo que pasa ahí. Bueno. No tanto de cara al personal, sino lo que pasa en los pasillos, que suele ser lo más interesante y lo que menos se cuenta. Bueno, yo cuando vuelvas lo cuento todo, no hay ningún problema. Te está pidiendo una entrevista. No, yo creo que lo afrontamos con muchísimas ganas y muchísima ilusión, ¿eh? O sea, creo que, bueno, pues que va a ser un buen fin de semana en el que, mira, más allá del ruido que pueda haber alrededor, lo que se trata es de, al final en los congresos, que quizás eso la gente pues no lo ve, ¿no? Porque claro, no están en esto y bueno, pues quizás no conocen efectivamente la letra pequeña de los congresos. Pues lo que se hace al final es sentar las bases de un proyecto político.
¿no? para presentárselo a los ciudadanos. Es decir, nosotros primero planteamos un proyecto con nuestras bases desde el partido, que es el que luego queremos plantearle a los ciudadanos, ¿no? Pues para gobernar, como estamos ahora gobernando en España, o como pasará también en la Comunidad Autónoma de La Rioja en su momento cuando toque, pues para presentarnos como alternativa viable de gobierno. Y se trata de eso, ¿no? De hablar pues de lo que a la gente realmente le interesa. Y ahí es donde se constituyen las ponencias, donde se habla, se debate, se presentan enmiendas, se aprueban y bueno, se incorporan o no al documento base, ponencia marco del partido. Que es así, o sea, es un documento que sale de ahí y es decir, pues esta es nuestra carta de presentación. Pero es verdad que, bueno, ese es un trabajo... Está dibujando un panorama Disney. De un trabajo de partido. Bueno, pero es que va a ser eso. Es un congreso. Pero eso es que va a ser. La parte material, los hechos, evidentemente. Hay ponencias que se aprueban Claro. y se elige a unos cargos. Eso yo creo que vamos a dotar de cierta inteligencia a las personas que nos están viendo, evidentemente, pero no nos podrá negar que la situación en la que se llega pues está contaminada por otras historias. Sí, a mí eso sí que me preocupa, la contaminación, lo has dicho muy bien. A mí me preocupa eso, la contaminación, que es a lo que siguiente que quería ir. No me estaba evadiendo de la parte No me mate usted al fundamental mensajero que comparte de la profesión pregunta. conmigo, ¿eh? Sí, es que además me parece que lo ha dicho bien. Es que contaminación, intoxicación, a mí sí me preocupa esa parte que estamos viviendo. Yo no estoy del todo de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, de que la gente esté despegada, que no le importe. Yo, al contrario, creo que estamos en un momento de absoluta politización de todo, la judicialización ya más a más todavía contribuye a complicar más este escenario y yo veo a la gente muy alterada a consecuencia pues de un trabajo que hay que decirlo así, se está haciendo un trabajo pico y pala importante de intoxicación, de manipulación, de propagación de bulos y esto genera un clima absolutamente irrespirable a nivel político y genera situaciones muy complicadas y muy polarizadas y yo soy partidaria de, como se ha dicho aquí, aquellos casos. Se ha hablado de corrupción, que no tengo ningún problema en hablarlo, que yo también la condeno, por supuesto, venga de donde venga, si viene de nuestras filas. También la corrupción hay que condenarla, la corrupción hay que perseguirla y hay que erradicarla. Y sí, y porque lógicamente tiene que ser así. El que la ha hecho, efectivamente, que la pague. Y efectivamente nosotros estamos en eso. En todos aquellos aspectos que tengan que ver con investigaciones que están en curso y que apuntan indicios más o menos claros de delitos, pues claro que tienen que esclarecerse, claro que tienen que aclararse, claro que tienen que purgarse, si se me permite esa expresión. Pero en todo, por lo que haga falta, en todo aquello en lo que no se trata de eso, sino de intoxicar, de enfrentar y de manipular con bulos, con mentiras y bueno, y con una serie de afirmaciones que quedaría mucho por demostrar, pues en ese aspecto ya estamos hablando de otra cosa. Aquí en algunos casos están haciendo acusaciones la gente, claro, al final lo mezcla todo, todos hablamos de todo y al final uno no sabe muy bien qué es lo que tiene verdaderamente detrás una investigación policial y judicial que bueno, pues que efectivamente tiene su base y qué es lo que simplemente bueno, se está apuntando desde unas determinadas declaraciones de un delincuente confeso que para tratar de salir de la cárcel pues lo que hace es apuntar en todas las direcciones, disparar y bueno, si cuela que cuele y que tiene que demostrarlo. Por lo tanto, bueno, yo en aquello en lo que no está nada demostrado, por favor, vamos a ser un poco serios y rigurosos y vamos a tener en cuenta que de verdad de lo que se trata aquí es de trabajar para erradicar los verdaderos casos de corrupción. Y mira, ahí está la diferencia. Nosotros lo hemos dicho y lo volveremos a decir. Yo también lo decía ayer. Es que mira, yo cuando según quiénes o según de quiénes vienen lecciones de corrupción, pues hombre, mire, yo las escucho atentamente porque quién mejor de corrupción, ¿verdad?, que representantes de la derecha en este país, ¿verdad? Pero claro, se cree el ladrón que todos son de segunda edición y no es cierto. Porque mientras algunos desde el primer momento hemos sacado del cesto esa manzana tocada, podrida o como queramos llamarla, otros no solo no las sacan, sino que las mantienen y las premian. Bueno, sí, entiendo que querrá contestar, pero es que me lo han puesto así en bandeja. Sara Rader ha dicho algún delincuente confeso y disparar. Y quiero que los compañeros de realización, si pueden, me rescaten esa decla de Víctor de Aldama, entiendo que se refería, ¿verdad?, que hablaba él pues de pegar tiros. Vamos a ver si lo escuchamos. Yo he estado en Logroño con el GAR, en unas historias especiales y disparando con el GAR.
Es hasta rocambolesco todo lo que... Yo también he estado en el GAR y mucha gente ha ido a ver las instalaciones del pero GAR. pegando tiros, Yo disparar no. Hay Y que este estar bien relacionado, yo creo, señor, para- señor no sé lo que para ha hecho ponerte a con el pegar GAR, pero tiros en es el que GAR. tampoco entiendo, aunque hubiera estado, porque imagínate que por lo que sea él tiene una autorización o no sé, o se dedica a algo relacionado Entender no entendemos muchas con cosas. seguridad, No. pero bueno, y aún así, es que no sé a qué viene seguridad, esto. no. Es que no sé a qué viene esto. Quiero decir, que él ha estado en el GAR. Pues bueno, pues muy bien, pues ya está. Y que estuvo en La Rioja, pues como muchas otras personas. Y como muchos estamos en muchos sitios. Pero bueno, Entiendo que ha leído últimamente todas estas informaciones que está dando el periódico El Mundo, en el que... sí, pues, claro, todas cómo no, estas cómo no, es personas que es imposible abstraerse de todo esto, aunque reconozco que incluso para mí, por muy pendiente que quiera estar, y hay asuntos que se Oye, me es difícil escapan. hasta seguirlos, Es sí, que sí, se me sí. escapan totalmente, que no le veo sentido, a esto no le veo sentido, a que diga que, bueno, a que acuse a determinadas personas, bueno, ya se ha procedido, ¿no?, de la manera De correspondiente. todas En ese formas, sentido. Salvador Radre ha dicho que está encantada, que será un buen fin de semana en acudir a Sevilla, pero es verdad que le gustaría ir de otro modo, ¿no? Quiero decir que la situación agradable Es que, no será. francamente, mira, tal y como estamos ahora mismo, de verdad, en este clima tan irrespirable, yo de verdad que hay veces que me afecta incluso personalmente este enfrentamiento y esta intoxicación continua, y yo francamente es que no sé si se puede ir de otra manera. O tenemos que acostumbrarnos ya a desenvolvernos en este lodazal. Bueno, decía Enar Moreno, pues es que tenemos que huir a un pacto de Estado en contra de la corrupción y tenemos que huir del y tú más. Pero esta elección PP-PSOE todavía yo creo que Que les falta por les- aprender les bastante. falta, sí, les sí. falta por implementar. Sí, sí. Sí. Es que yo no creo que sea y tú más. Es que yo parto de otra base. Es que lo que estoy escuchando, la verdad es que me deja alucinada por parte de las representantes de la izquierda. Es que no estamos hablando de cualquier manzana podrida que hay en un partido o en cualquier sitio, que los hay. Ni estamos hablando de casos que empezaron a instruirse hace 12 años. Estamos hablando de que ahora mismo, porque los tribunales que son independientes, y que son independientes, el Poder Judicial es independiente Sí, del sí, sí, Legislativo y el seguro. Ejecutivo, aunque ustedes no quisieran, estamos hablando, y hay que decirlo con rigurosidad y con objetividad, de que la mujer del presidente del gobierno está imputada. Estamos hablando de que el hermano del presidente del gobierno está imputado. Estamos hablando de que el asesor principal del presidente del gobierno está imputado. Estamos hablando de que el que fue secretario de Organización, ministro de Transportes número 3 del Partido Socialista, Ábalos, está imputado. Estamos hablando de que Koldo, que era asesor de Ábalos y se ven numerosas fotos que han aparecido estos días, está imputado. Estamos hablando, y lo he dicho antes, de que el fiscal general del Estado, una institución como esa, está imputado. Pero estamos hablando de que hay 3 exaltos cargos del Ministerio de Transportes que también están imputados. Y también está imputado el secretario general del PSOE de Extremadura. Y eso no es hace 12 años o hace 20, eso es ahora. Y eso afecta, como he dicho antes, a la sociedad. Y no lo decimos el Partido Popular o lo dice Vox, lo dicen los ciudadanos, porque queremos saber qué está pasando con las principales instituciones del Estado. Estamos hablando de que se ha podido resolver una ayuda a una empresa mucho más ágil que a otras en un momento tan complicado como cuando la pandemia, y etcétera, y etcétera. Es decir, no nos vayamos por la tangente del tema de la Dana, que ahora hablaré. No nos vayamos por las cortinas de humo de que esto es intoxicación y son fangos y son bulos. Son hechos que se están juzgando en los tribunales que gracias a la Constitución española son independientes. En muchos de los casos que ha citado, no, ni siquiera están en los tribunales, señora Maiso. Lo que le he dicho están No lo todos mezcle imputados. todo. No No mezclo es así. todo. Mire, Lo que pasa, le voy a decir una entiendo, cosa en cualquier y caso. no, déjeme terminar. Sí, Que sí, usted ha déjeme hablado terminar y mucho después le voy a antes. decir una cosa Déjeme en terminar, cualquier que usted caso, ha sí. hablado antes. Y usted antes. Y en cuanto, Es que y en bueno, cuanto a la Dana, pues parece muy triste que el presidente del gobierno comparezca ayer, como habéis dicho, después de un mes de que haya pasado lo que haya pasado, de que todavía se estén buscando a desaparecidos, y después de haber hecho un periplo por Azerbaiyán, por la India, y solo lo hace para tapar todo esto. De verdad que
en ese tema tendríamos que tener mucha más humildad. ¿De verdad que eso lo cree? ¿Que solo lo hace para tapar esto? Hombre, y es que hay cosas que son un poco hasta ridículas. Si lo habéis votado a favor. Si lo habéis votado a favor. Por tanto, no sea el presidente ridícula. Decir que se dan las ayudas para tapar algo, eso es ridículo, señora Maiso. No me insulto. No me insulte. No le insulto. Lo que estoy diciendo es que el presidente, como hizo Mazón, tenía que haber dado la como hizo cara Mazón. hace mucho tiempo. ¿De verdad? ¿Va a poner de ejemplo a Mazón? Porque compareció hace sobre todo hay que subir los salarios de los no sé para qué, ¿verdad? ¿para qué compareció? Que usted ¿Para qué compareció si no dio ninguna pasa por explicación? Valladolid? Venga. Bueno, yo ¿Para creo qué que- compareció? No, yo, por favor, déjenme responder porque creo que, mire, señora Maiso, muchos de los casos que usted ha citado, como siempre, mezclándolo todo, no están ni siquiera judicializados. Sí, que hable sí, usted sí, de sí. independencia y de no sé qué cosas, por favor, ustedes que también hablan de utilización de las instituciones, ustedes que las han parasitado durante años y que, bueno, que es que de verdad que me quedo alucinada cuando dan lecciones en ese sentido. Mire, en muchos de los casos de los que está usted hablando Dígame cuáles. están Dígame promovidos dígame desde cuáles. las filas de su partido, No, yo solo con digo que vinculaciones están claras de determinadas judicializados. personas con su partido, ¿Cuáles no impulsadas están? y auspiciadas también desde el Poder Judicial, sí, porque desde algunos Auspiciadas sectores desde del el Poder Poder Judicial. Judicial. Sí, señor, porque hay algunos que están haciendo la oposición al Ejecutivo desde sus posiciones de poder en otro poder, valga la redundancia. Eso es lo que está Las realmente acusaciones, pasando. señora Ordaz, son muy Bien. graves Sí, y sí, sí, deterioran mire, le voy a a decir- las instituciones le voy y a- a la no, democracia. es que ustedes también critican a las instituciones cuando les toca, porque mire, ustedes, por ejemplo, los informes de la UCO les valen solamente cuando les favorecen, de la Unidad Central Operativa. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado les hacen muy buen trabajo, excepto cuando no les favorecen a ustedes, que entonces hablamos, como hace la presidenta Ayuso, de persecución policial, de Estado policial y de no sé cuántas injusticias más en las que vivimos en este país. Pero cuando a ustedes les favorecen los informes de la UCO, entonces sí, hace muy buen trabajo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es igual que los jueces, cuando ustedes les favorecen sus sentencias o sus investigaciones, entonces todo muy bien, pero cuando no, pues efectivamente no tan bien, ¿verdad? Y yo sí que creo que en este caso se está instrumentalizando la justicia desde un punto de vista muy preocupante y no tengo ningún problema en decirlo, en que ella se esté haciendo determinada labor desde según qué ámbitos judiciales en este sentido. No tengo Esas ningún acusaciones problema son muy graves en para la decirlo. democracia Que española. usted diga, bueno, es que es muy grave, claro que es grave. que ocurra. Mire, es que es muy grave, es que es gravísimo y no tengo ningún problema en decirlo. Mire, que usted diga que está y relata que si está imputado, mire, pues muy bien. Dígame Ojalá cuáles que no las están pesquisas, imputados. ojalá, señora Maiso, que todas las pesquisas policiales y judiciales que afectan a día de hoy a las filas de mi partido, del gobierno, lo que usted quiere decir, fíjese, aunque es que hasta se lo compro, ojalá lleguen a buen puerto y se diriman todas las responsabilidades para quien sea responsable lo pague. Y ojalá sean mucho más eficientes a la hora de dirimir esas responsabilidades ahora que cuando lo fueron a la hora de descubrir quién era M. Rajoy, que creo que todavía no lo sabemos, ¿verdad? Porque parece ser que en algunas pesquisas sí que se es muy eficiente, en otras no tanto. Pues ojalá sean ahora más eficientes que en aquel momento en el que faltaba por dirimir quién era ese tal M. Rajoy, ¿verdad? No sé si usted lo recuerda. Pone usted de ejemplo a Amazon para hablar de la Dana, pero por favor, ¿cómo pueden poner de Ha ejemplo a un señor mucho que antes que el señor sí, Sánchez. ¿para qué? ¿Para qué ha comparecido? Ha dado explicaciones. ¿Qué explicaciones? Si no sabemos todavía muy bien lo que estaba haciendo, mientras la gente estaba sufriendo ya las inundaciones y todavía no se había dado el aviso de emergencia. Si fueron ustedes mismos los que pidieron que se declarara el estado de emergencia para apartar al señor Mazón Que no es así. de las responsabilidades, porque Es que ustedes lo la consideran emergencia no tan funciona así. inhabilitado como nosotros ahora se ha demostrado que estaba inhabilitado para la gestión. Ustedes en aquel momento lo vieron y dijeron, por favor, que se declare la emergencia. Miren, lo que puede hacer el señor Mazón ahora mismo es no molestar mucho, aprobar las medidas que tenga que aprobar para ayudar a sus ciudadanos, que me parece muy bien, y no como ha hecho en estas últimas 48 horas, que es meter de tapadillo en un decreto de ayudas a la Dana, precisamente el topar el límite de los salarios para los miembros de su gobierno. Eso es lo que ha hecho, aprobar un decreto de ayudas a la Dana y de tapadillo en ese mismo decreto quitar el límite de salarios para sus altos cargos porque tiene que subirles el sueldo a algunos, sobre todo en los últimos fichajes. Así que, por favor, lo que tiene que hacer el señor Mazón es callarse, trabajar, porque bastante en evidencia ha quedado ya, y que ustedes lo defiendan a ultranza. Hombre, así se demuestra cómo gestionan ustedes las catástrofes y las desgracias en este país y cómo las han gestionado, porque tenemos el precedente. Pero quería sabemos lo hablar que se ha hecho en la Dana, tenemos precedentes en el Prestige, en el Ya 42, en el 11M y en el Metro de Valencia, además en el Madrid Arena, como en tantas otras. Menos mal que está el gobierno de España, menos mal. Yo Quería creo que hablar desde Ángel la- Alda y luego vamos a escuchar unas declaraciones del Congreso de los Diputados. Yo creo que desde la posición que ostentamos ahora mismo las 4 personas que estamos aquí sentadas no podemos poner en tela de juicio
o establecer una especie de neblina acerca del correcto funcionamiento del Poder Judicial. Al final yo creo que flaco favor estamos haciendo a la sociedad, flaco favor nos estamos haciendo a nosotros. No, la sociedad es muy consciente de muchas cosas. La sociedad es muy consciente de cómo funcionan. Y luego, por otro lado, poderes. a mí, o sea, es que al final hay hechos que son muy difíciles de defender. Podemos poner un ejemplo de, ¿alguien sabe quién era el hermano o la mujer de Mariano Rajoy? O incluso de José Luis Rodríguez Zapatero. No sabíamos quién no, era. déjame hablar, que no me interrumpa. ¿Alguien sabía quién era la mujer de Mariano Rajoy? ¿Alguien sabe quién es la mujer de Santiago Abascal, de Alberto Núñez Feijóo, de José Luis Rodríguez Zapatero? ¿Quiénes eran los hermanos? O sea, al final lo que es evidente ya se verá si legalmente, ya se verá si legalmente ya se verá si legalmente han cometido una ilegalidad o no, pero desde luego que estética y éticamente que el hermano de un presidente del gobierno y la mujer de un presidente del gobierno se lucren y utilicen la posición de poder que tiene el presidente para sacar beneficio económico y acceder a determinados puestos y a ostentar determinadas categorías que si su pareja o su hermano no estuviese en esa posición, sería imposible que accedieran a ellas. Ética y estéticamente, legalmente ya veremos, pero ética y estéticamente deja mucho que desear. Pues como tantas otras, señora. Y luego, en cuanto a la Dana, pues mira, ya vemos para lo que está sirviendo realmente, o sea, les está viniendo muy bien a los dos grandes partidos el sistema autonómico. Ya estamos viendo para qué sirve el sistema autonómico, que nosotros llevamos tiempo denunciándolo, que hay que recuperar competencias por parte del Estado central, porque esto es un gasto totalmente absurdo e innecesario. Ya estamos viendo, al final ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando hay una catástrofe como la de Valencia, ya lo dije cuando sucedió, los de la Comunidad Valenciana, donde gobierna el Partido Popular, dicen que la responsabilidad ha sido de Teresa Rivera. Teresa Rivera dice que la responsabilidad ha sido de Mazón. Al final, la casa sin barrer, más de 200 fallecidos y miles de personas que han perdido todo. Pero alguna responsabilidad tendrán también sus compañeros de Vox, que decidieron cerrar el sistema de emergencias. Nosotros no tenemos responsabilidad de gobierno. Sí, hombre, los cerraron cuando las tenían. ¿Y qué suerte han tenido? Porque llevaban ahora hablamos de suerte. No, emergencias. es una desgracia lo que ha pasado, no hablemos de suerte. Ustedes tenían la responsabilidad de emergencias antes de marcharse. Julio, se acabó. Ustedes tenían esa ¿Cuándo ha pasado? responsabilidad antes de En octubre. marcharse. ¿Cuándo dejamos las responsabilidades? Buena en julio. parte de sus exigencias para entrar en el gobierno derivaron en la eliminación de una unidad, como se está diciendo. Hombre, es triste que usted hable de suerte en un caso como este. Una unidad de emergencias. No hemos tenido ninguna suerte, la verdad. Que era pionera. Es que fueron ustedes responsables. No hemos tenido ninguna suerte. Fue un ejemplo y que Vox exigió del Partido Popular que se plegó evidentemente a sus requerimientos, porque parece ser que el Partido Popular sí se puede plegar a quien ellos consideren oportuno. En su caso son llegar a acuerdos, ¿verdad? Hombre, señora Moreno, pues como se plegaba la legislatura pasada la señora Andreu a ella. Estoy hablando yo, ahora no dice, ahora estoy hablando yo, ¿no? Pero como se plegaba usted, la señora Andreu. Menos mal que no gestionaban ellos las emergencias. ¿Cómo se plegaba? Efectivamente. No, la gestionan ustedes, así va. Así va el país. No, la gestiona el señor Mazón. El Mazón, claro. Inicialmente sí. Yo creo... Hemos dejado hablar a Enar Moreno, perdón, que creo que había pedido la palabra. Sí, bueno, bien, yo simplemente quería decir eso. Quiero decir que considero que lo que tiene que haber en esas ocasiones es una colaboración total y que quien primero tiene que intervenir, evidentemente, es la administración más cercana, en este caso la valenciana. Y bueno, yo decirle también a Cristina Maisó que parece ser que esta no es mi opinión, ¿no?, con respecto a Mazón, porque las movilizaciones contra Mazón en Valencia han sido desde luego impresionantes, porque los que viven allí saben de la dejación de funciones que ha hecho el gobierno de la Comunidad Valenciana. A ver, yo, por favor, ya está, en cualquier caso. Quiero poner de manifiesto y quiero dejar claro cómo funciona el sistema de protección civil en nuestro país. Otra vez, venga, sí, lo voy a hacer, porque mira que lo vas a hacer, pero que es que estaba hablando yo. ¿A ti te parece bien que se haya eliminado la unidad de emergencias, que tus compañeros del Partido Popular se hayan plegado a Vox y hayan eliminado la unidad de emergencias? Hable. ¿Le parece bien o le parece mal? Cuando quiera me deja hablar. No, es igual que lo explica. Hombre, claro, es que hasta la moderadora da igual, o sea, se da la Vamos a hacer una cosa, dejamos que se exprese y después tanto PP como Vox responden a esta pregunta de si les parece bien que se eliminara la unidad militar de emergencias. Pero hable. Vamos a ver, es que yo creo que en este momento, como hace unas semanas, lo prioritario es asistir, atender y buscar a los desaparecidos que faltan. En Valencia, en Castilla-La Mancha, en Aragón. Por tanto, ayer apoyamos el Real Decreto que instó el Gobierno. Pero hay que tener claras las cuestiones en el sistema de protección civil, que, por cierto, es magnífico. Y todas las comunidades autónomas lo tienen magnífico. Y hay una gran coordinación entre todos los técnicos, porque yo la he visto.
Entonces, aquí, Eso lo decían los bomberos de aquí, ¿verdad? aquí estamos hablando de 3 niveles. El segundo nivel es el que en principio se hizo porque afectaba a población y a grande extensión. Pero cuando esa tragedia, esa catástrofe, supera una comunidad autónoma, como fue este caso, Castilla-La Mancha, Valencia, incluso Andalucía, Aragón, se tiene que declarar el nivel 3, que es el nivel que puede declarar el Ministerio del Interior propiamente o a petición de la comunidad autónoma. Por tanto, yo sigo pensando que esto es una emergencia nacional, pero no por quitar a Mazón ni a nadie, sino porque el sistema te dice que es un nivel 3. A partir de ahí, el CECOPI seguirá estableciendo las instrucciones que tenga a nivel, pero con el nivel superior. Por tanto, podrán ustedes criticar lo que ha hecho Mazón, lo que no ha hecho Mazón o deje de hacerlo. Nosotros y los pero ciudadanos de Valencia, sobre todo. las cuestiones técnicas son así. O sea, no es por quitar a Mazón o no, es que Bueno, que si te parece bien o mal que se eliminara esa unidad de emergencia. La pregunta es para los dos. ¿Les parece bien o mal, se lo formula aquí la izquierda, como dicen ustedes, que se eliminase esa unidad de emergencia? No tengo la información suficiente como para valorarlo. Pero bueno, pero que ellas tampoco tienen ni idea, o sea, que me hace mucha gracia, ¿sabes? Que vienen aquí dando lecciones. Sabemos lo justo y necesario, que es que se eliminó. Es que me hace mucha gracia a mí todo esto, porque al final es lo que le digo, al final... Ahora sí le hace gracia. Ahora le hace gracia. No se podía hacer pero que al final hay mucha gente que ha perdido todo, hay mucha gente que ha fallecido. Pues eso. Y realmente lo único que intentan es sacar rédito político. Sí, intentan sacar rédito político de todo esto. No, en absoluto, para nada, no. ¿Pero qué dices? No, mira, ya está, se está poniendo, ya está, y ahora ya está enfadada. Me parece estupendo. Pero la realidad es esa, la realidad es que intentan sacar rédito político porque al final, entre comillas, son animales políticos que quieren vivir de esto toda la vida y ese es el problema. No, evidentemente no. Yo le aseguro y el tiempo me dará la razón que yo no voy a vivir de eso toda mi vida. No, yo le aseguro que más de 8 años yo no voy a estar aquí. Y mira, recójalo. Pues recoja la fecha de hoy. ¿Cuántos años lleva usted? Pues ya está, entonces al final son supervivientes políticos. Y ya está, entonces al final, en función de lo que le dice el partido político, van cambiando y van surcando la ola. Entonces, y es así, pero la gente ya está harta de esto, porque la gente ya está aburrida de ver siempre lo mismo. La realidad es que han fallecido más de 200 personas, que hay miles de personas que han perdido absolutamente todo, que se les va a dar unas ayudas a fondo perdido de 14.000 euros como mucho por habitante y que no se les están solucionando los problemas. Entonces, que ahora vengan, que si había unidad de emergencias, que si la responsabilidad es de Mazón, que si la responsabilidad es de Teresa Rivera, a la gente le da igual. La gente lo único que quieren es que se solucionen sus problemas y que realmente se pongan las medidas necesarias para que en caso de que haya una catástrofe similar, pues se actúe de una manera diferente. Si tan deleznable es esta profesión en la que todos queremos vivir de esto y tal, y si tan malo es el estado de las autonomías, ¿por qué están ustedes en las instituciones en general? Pero sobre todo porque el modelo hay que cambiarlo desde dentro. En las autonómicas. Porque el modelo hay que cambiarlo desde dentro. Porque el modelo hay que cambiarlo desde dentro. Quieren ustedes destruirlo desde dentro. Porque el modelo hay que cambiarlo desde dentro. Señora Aldamir. Usted no me tiene que decir a mí lo que yo tengo que hacer. Yo tampoco le estoy diciendo a usted lo que tiene que hacer. No me dé ninguna lección. No me dé ninguna lección. Es que usted está continuamente. No, y déjelo ir tranquilo. Está continuamente dando lecciones. No, que no me tiene que dar ninguna lección. Que no me tiene que dar ninguna lección. Que no me tiene que dar ninguna lección. A ver, señora Radre, ¿cuántos años está usted en política? A ver cuántos años está usted en política, señora Radre. Lleva ya 10. Espera a ver cuántos va a estar. ¿Va a estar 20, 25, 30? Fenomenal, señora Radre, que la gente se va a aburrir de verla. Usted a mí no. Ya le aseguro que a mí no, pero a usted se va a aburrir de verla. No se preocupe, que no me tiene que decir lo que tengo que hacer. Yo estoy simplemente augurando el futuro. No espere usted 8 años. Tranquila, señora Radre. ¿No les gusta trabajar? Ya está, no, le gusta a usted. ¿No les gustan los políticos o les preocupa lo que les preocupa a la gente? Pues váyanse ustedes mañana mismo de las instituciones. No se preocupe. Eso es lo que tienen que hacer. No se preocupe. Decía que Ángel Alda de Vox ha dicho que no tiene suficiente información, es decir, no sabe, no contesta. Yo, como he prometido, haré la pregunta a Cristina Maiso del Partido Popular. ¿Le parece correcto, le parece que se eliminase esa unidad militar de emergencias en la que, bueno, no sabemos lo que... Civil, perdón. Sí, perdón, hemos lo dicho 3 veces, creo, esa unidad de emergencias, que los militares ya también han llevado lo suyo. También tienen las suyas. Que no sabemos lo que habría pasado, que podría haber pasado exactamente lo mismo. ¿Está de acuerdo con aquello que ocurrió? Es decir, ¿le parece bien o mal?
Yo no voy a entrar Pues ya está. en ese tema. Lo que sí quiero, o me parece oportuno, es que tanto los sistemas de protección civil de las comunidades autónomas, de cualquier signo político, me da igual, estén fortalecidos y estén técnicamente cubiertos. ¿Por qué? Porque eso al final nos va a beneficiar a todos e incluso a las comunidades limítrofes, porque muchas veces entre todos se ayuda en un incendio forestal o en cualquier otra cosa. Y también que el Estado... alguna vez alguien dijo que el Ministerio de Defensa no servía para nada, creo que era Pedro Sánchez. Pero bueno, estos días hemos visto que el Ministerio de Defensa, que el Ejército y que la UME tiene que estar también suficientemente dotada. Porque es verdad que nuestros militares, el Ejército de Tierra o la UME o el Aire, también, porque han intervenido todos, hacen una labor encomiable. Y por último, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y a lo que quiero unir también a las policías locales, que muchas veces están ahí con su trabajo callado y también realizan trabajos muy positivos. Al margen de las administraciones, que deben estar todas implicadas y está claro remar en la misma dirección, todos estamos de acuerdo en que el sistema ha fallado, ha hecho aguas, ¿no? Probablemente tenga que reformar. Yo sí que quería responder a un tema de lo del animal político y todo eso. Yo solo decir que probablemente se tenga que mejorar, se tenga que sentar los técnicos del Ministerio de la Dirección General de Protección Civil del Ministerio de Interior, los técnicos de las comunidades autónomas, y tengan que ver en qué se puede mejorar. Bien es cierto que estábamos ante una situación única en los últimos años en nuestro país. Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación que hacías, Marta, pero intervengo cuando me digas. Yo sí que, claro, creo que hay cosas que no se deben dejar pasar, porque efectivamente, mira, animal político soy, porque lo que no soy es idiota, ya lo decía Pericles, ¿sabes? Distinguía entre los ciudadanos que se preocupaban por la política, por el interés en la política, que eran los ciudadanos con derechos, frente a los que pasaban de todo, que eran los idiotas. Pues esto lo decía Pericles, no sé a cuál perteneces tú. En cualquier caso, lo que sí que es un hecho, tú ya se verá si te dedicas a la política toda tu vida o no. Pero lo que es un hecho es que aquí hay gente... Es una decisión personal, ya le aseguro yo que no. Evidentemente, eso es su decisión personal y yo la respeto estupendamente. Pero le pido que no diga lo que quiero yo o dejo de querer, porque lo que es un hecho objetivo es que, seguramente por edad, aquí hay gente que lleva muchos años dedicada a su profesión con un resultado adecuado a sus pretensiones. Algunos sí, otros no. Bueno, pero en cualquier caso, en mi caso concreto, llevo desde los 18 años, o sea, desde los 23 años. No, si estudiaste Derecho, 23. Bueno, trabajé antes también, también trabajé antes. Se puede trabajar desde antes. No sé tú, pero yo trabajé, daba clases por las tardes, trabajaba en Gonlez en Navidades. Bueno, yo había... Pero bueno, no voy a... Pero hay negocio familiar, hay algunos que hablan mucho, pero es que hay algunos que hablan mucho y que desde luego pues no tienen ninguna capacidad de dar lecciones a nadie. No, pero ya veremos. No, si el tiempo pone todo en su lugar, señora Moreno. A mí el tiempo ya me ha puesto en mi lugar. El tiempo pone todo en su lugar. Y he trabajado. Y la gente sabe perfectamente a lo que me refiero. 98. No se pongan excusas, ya está, si no pasa nada, señora Moreno. Ya está. Es que además, pero eso no quita que desde luego me seguiré dedicando a la política, aunque no trabaje a eso. Porque no quiero ser usted puede dedicarse a lo que quiera. Idiotas. Usted puede dedicarse a lo que quiera, No, señora Moreno. no le voy a pedir permiso, desde luego. Pues yo, usted tampoco. ¿Están satisfechos todos los turnos de réplica, verdad? No, hombre, es que, en fin, yo no voy a entrar, yo ya he dicho todo lo que tengo. No voy a entrar en eso, porque ya lo he dicho, ya se lo he dicho al señor Alda, lo que quería decirle, porque no es cuestión de sacar aquí los años cotizados y la vida laboral, que podríamos hacerlo perfectamente, cosa que no tengo ninguna necesidad de hacer. Pero bueno, sí que quería responder a lo que has comentado. Creo que has dicho que el Estado había fallado o que las administraciones... Al margen del color político algo falló, de cualquier administración. es evidente que algo falló. Algo falló porque en su momento pues, no se dieron los avisos de la manera que tenía que haberse dado y que quizás hubieran evitado, en cierta medida, no del todo eso es imposible, lógicamente, pero en cierta medida quizás sí que hubieran podido evitar la magnitud de esta desgracia, sobre todo en lo que tiene que ver con vidas humanas, ¿no? El resto es muy complicado. Pero sí que es verdad que algo falló, pero bueno, el resto, sin una administración fuerte, sin un Estado fuerte, sin una Generalitat fuerte en este caso, en el caso de las otras comunidades autónomas, una administración regional, la que sea, lo suficientemente
suficientemente fuerte y potente, ¿cómo partiríamos ahora de la idea de la reconstrucción, la revitalización de las zonas afectadas y el relanzamiento, ¿no?, de sus actividades sociales, económicas, etcétera? Las administraciones están ahí, el Estado está ahí, y lo que se viene diciendo en ese sentido es muy peligroso cuando se dice bueno, pues que el Estado no está o que no están las administraciones, o que a mí me parece muy bien la labor del voluntariado, del pueblo, que se ha mostrado absolutamente solidario, y es encomiable y admirable todo lo que se está haciendo, pero a la hora de la verdad, de una verdadera reconstrucción, cuando los focos de las cámaras se aparten, como ya está empezando a ocurrir, de esos lugares, cuando quienes, con los propagadores de bulos que han ido allí a hacerse la foto en el barro, ¿verdad?, pues se larguen a otra cosa, o roer otro hueso que les apetezca más en ese momento porque está más de moda o porque les es más rentable políticamente, cuando todo eso desaparezca, el que va a permanecer o los que van a permanecer son las administraciones, con esas necesarias ayudas. Por lo tanto, decir, claro, es que en gran medida viene ligado a lo que se ha dicho aquí, ¿no?, que bueno, que a la gente le da igual, la gente lo que quiere es su trabajo, porque la gente no puede abstraerse de las administraciones que le respaldan para muchas cosas y que de alguna manera trabajan encauzando también su vida cotidiana día a día. O sea, es que no se puede hacer, y unos servicios públicos fuertes. Con potencias, claro que sí, sí. protegen a los ciudadanos. Entonces, decir, da igual. A la hora de proteger, es que no. y hablo de una cuestión meramente práctica, a la hora de proteger a esos ciudadanos que vivían allí. Pues esa protección sería imposible. Esa protección sería absolutamente inviable e impensable si unas administraciones fuertes y unos servicios públicos que en casos como este, pero como también se demostró en su momento en la pandemia y en otros muchos casos, pues deben de ser fuertes, deben de estar lo suficientemente respaldados, por cierto, con impuestos. Es verdad que el pueblo salva al pueblo, pero así, con los impuestos que paga, que son los que luego sirven para este tipo de cosas y para muchísimas más. Bueno, y eso es absolutamente necesario para un sistema público fuerte. En el Congreso de los Diputados, que la verdad que no esperaba yo que se calentase tanto el ambiente aquí. Vamos a escucharlas y después sí que quiero reservar, porque nos quedan 5 minutos, bueno, si quieren ustedes, para hablar de vivienda. Vamos a escuchar primero esas declaraciones. Por eso, señorías, yo no creo que el Estado autonómico haya fallado ni que el sistema haya fallado. Creo que han fallado algunas de sus piezas y, sobre todo, algunas personas. Personas en posiciones muy elevadas, que no han estado a la altura de sus responsabilidades, que no han entendido su responsabilidad o simplemente se han desentendido de ella. Por supuesto, tampoco hay un diálogo fluido con el presidente de la Generalitat, lo acabamos de ver. Por cierto, ¿cuándo fue la última vez que le llamó? ¿Cuándo piensa volver a Valencia? Aunque bien visto, para ir a gritarles como su ministra de Defensa, casi mejor que no vaya. Pero es que Valencia no solo ha sufrido los efectos de la crisis climática, también ha sufrido en primera persona el modelo impuesto por negacionistas que vieron en la especulación, el ladrillazo y la corrupción su modo de vida. Muchas personas lo han perdido todo. Decenas de miles de damnificados que han perdido su casa, sus negocios, sus vehículos. Y todos ellos abandonados durante días y días por un Estado autonómico fallido, presidido por Pedro Sánchez. No se invirtió para evitar la catástrofe. Incluso se desecharon las obras previstas. Bueno, pues justamente de lo que estaban hablando ustedes aquí, se ha hablado del Estado de las autonomías tan cuestionados, sobre todo por Vox, y poco más que añadir. Que estamos en la guerra, que si entramos, exacto, vamos a volver al mismo punto y cada uno ha dejado aquí bien claras sus posiciones. Vivienda, decía yo que quería hablar de vivienda porque parece que La Rioja ha llegado un poco más tarde, ¿no? Este problema del alquiler y la compra de vivienda. El alquiler está, pues, desde luego no en el punto de capitales como Madrid o Barcelona, pero realmente complicado. Y, claro, la vivienda es un derecho. Bueno, lamentablemente no lo es. O sea, debiera serlo. Es un derecho, sobre el papel, sí. Es un derecho no consolidado o no garantizado, ¿no? Y me parece que he leído que Izquierda Unida ha dicho alguna vez, no, es que el IRBI funciona como una agencia inmobiliaria, sí, ¿no? Dimos el otro día una rueda de prensa con todas nuestras propuestas en materia de vivienda. Creemos que es una de las cuestiones que afecta no solo a lo que tú hablabas, ¿no?, a la falta de garantía de ese derecho, sino que esa falta de acceso al derecho tiene incidencia sobre todo lo demás, ¿no? En la medida en que el porcentaje de los salarios de las familias que se están de los ingresos de las familias que se están destinando a la vivienda, pues eso
acaba afectando luego a esa pobreza energética, que iremos a hablar ahora, que parece que bajan las temperaturas, esa no llegar a final de mes, esa pobreza alimentaria, ¿no? Y es que lo que en nuestra comunidad y en datos concretos estamos en que la vivienda ha subido un 25% en los últimos 5 años. La oferta de alquiler ha caído un 13%. Eso genera, desde luego, una situación muy complicada. Pero es que en Logroño, que es la capital, ahí llevamos ya 15 años en que no se construye vivienda pública. A eso me refería, con que el IRBI, desde luego, no tiene política que intermedie. O sea, que haga política, que es para lo que están precisamente esos institutos, ¿no? Y en ese sentido sí que es verdad que hay una bolsa de vivienda en alquiler que simplemente el IRBI hace de intermediario y pone en contacto a personas que necesitan alquilar vivienda con personas que son propietarios y la quieren poner en alquiler. Pero no que a un precio mucho menor del de mercado y con unas garantías. Es que no hace eso. No, en la bolsa de vivienda, es que no hace eso. En la bolsa de vivienda en alquiler hay dos factores. El programa no hace eso. Hay dos factores. Uno es la bolsa de vivienda en alquiler, que no tiene un precio muy por debajo y que tiene unas exigencias para el arrendatario muy elevadas y que mucha gente no puede acceder. Y luego tienes una bolsa de vivienda en alquiler, bolsa social, que ahí sí que tiene una intermediación diferente, porque ahí sí que es el propio IRBI el que pues vivienda pública y la pone a disposición de las personas que lo necesitan socialmente, en un número claramente insuficiente. Y precisamente ayer no salía el número de viviendas de la Sareb que no están puestas precisamente en alquiler. De eso hay que hablar, de la vivienda vacía, 120, una cosa así. de las viviendas vacías que tenemos y el problema de acceso a la vivienda, ¿no? También Sí, el yo tema creo que de las viviendas turísticas están teniendo incidencia en este perjudica. aspecto. Perjudica, claro. Yo creo que el problema de la vivienda es un problema que está ahí, que es verdad que tiene difícil solución. La realidad es que de los 16 a los 30 años solamente hay un 14% de la población riojana que está independizada, que vive fuera del hogar de sus padres, de la casa de sus padres, y que la edad media de emancipación ronda los 30 años, lo cual considero que es una edad bastante elevada. Sí que es verdad, como ha dicho la señora Moreno, que se ha reducido en un 13% la oferta de viviendas en alquiler. Yo creo que desde las administraciones, por un lado, hay que proteger a los arrendatarios, pero también hay que proteger a los arrendadores, porque si no, al final, lo único que se genera es que la gente tenga miedo y que no quiera alquilar sus viviendas. Yo creo que cuando se habla de grandes tenedores y se habla de fondos, de Blackstone, de este tipo de fondos que hay por ahí que tienen miles de viviendas, esto supone algo muy residual. En España los datos están ahí, el 92% de las viviendas en alquiler pertenecen a pequeños propietarios que lo utilizan como complemento de su plan de pensiones. Del 92% de estas viviendas, el 90% de los propietarios tienen tan solo una única vivienda en alquiler. Entonces, es muy importante, desde luego, que todas las viviendas, como hemos hablado, las que pertenecen al Sareb, las que pertenecen a estos fondos, que muchos están cerrados. Igual eso hay que legislar de manera más estricta e intentar regularizarlo de otra manera, pero no hay que atacar a los arrendadores porque sí, porque realmente la mayor parte de los arrendadores, la mayor parte de las personas que tienen viviendas en alquiler, tienen una y en el mejor de los casos 2 viviendas en alquiler. Pero entonces, hay que protegerles y entonces las políticas tienen que ir encaminadas en eso, porque al final tú ves las condiciones, las obligaciones, cuando firmas un contrato de alquiler, las obligaciones que tiene el arrendador y las que tiene el arrendatario. O sea, es que tú tienes un piso en alquiler y tú tienes un piso en alquiler, por ejemplo, pongo un ejemplo muy ilustrativo, y lo alquilas, lo quieres alquilar, el arrendatario, el inquilino, solamente tiene que estar 6 meses en la vivienda y luego con avisar con un mes de antelación te puede dejar la vivienda, aunque el inquilino en el contrato te haya dicho que va a estar para 3, 5 o 10 años. Mientras que si tú eres el arrendador, tú firmas un contrato de alquiler, tú lo alquilas y en caso de que antes de que venzan los 5 años tienes la obligación legal de tener al inquilino durante 5 años, salvo que tú demuestres que te has divorciado de tu pareja y la necesitas para vivir, que lo necesitas para un descendiente de un hijo, algo así. O sea, quiero decir, las condiciones al final son, por así decirlo, leoninas, y al final es muy complicado, y yo entiendo que muchas gentes, o sea, yo empatizo con muchas personas que tienen 1 o 2 viviendas en alquiler y que puedan decir, joder, es que me están poniendo estas condiciones. Pues sí, yo prefiero no alquilarlo y no ganar esos 500 o 600 euros al mes de alquiler. Y al final, ¿qué es lo
que pasa? Que se tensiona el mercado. Esa es la realidad. Entonces, ese es el problema real. Pero eso no es una condición leonina. Es verdad que la vivienda... Para mí son leoninas. Pero la vivienda cumple una función social. Tú puedes alquilar una vivienda. Y lo que está ocurriendo en pequeños y en grandes propietarios es que se pretenden extinguir los contratos con antelación para adaptarse a estos incrementos desproporcionados de precio. Y eso es lo que no puede ser. Y hay modelos que han resultado exitosos. Por ejemplo, en Euskadi, donde lo que hizo el gobierno vasco es arrendar. Estoy hablando de una política de vivienda la gente alquiler, tiene que ir a vivir por la cual la administración hacía de arrendatario de manera que garantizaba el pago a los propietarios, daba tranquilidad a cambio de una reducción del precio y luego la pone a disposición de los ciudadanos que necesitan ese alquiler a un precio razonable. Lleva un rato ya... Vale. Muchas gracias. A ver, yo lo que creo es que hay que dotar de seguridad jurídica a los propietarios. Eso implicaría que se pusieran más viviendas en alquiler y también que se rebajaría el precio. Pero es verdad que con la Ley de Vivienda Nacional ocurre todo lo contrario. Y la verdad es que cuando se estuvo tramitando ya se les dijo que iba a pasar lo que está pasando. Es decir, que la gente se ha retraído en sacar pisos en alquiler porque tiene miedo. Porque tiene miedo a la ocupación, porque tiene miedo a lo que ha dicho... Ángel, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que por un lado hay que dotar de seguridad jurídica. En cualquier caso, desde La Rioja, desde que entramos a gobernar, se ha dotado a las políticas de viviendas del mayor presupuesto que ha tenido en los últimos años. De tal manera que se ha aumentado un 30% entre el 23 y el 24. Y desde el IRBI se está llevando a cabo varios programas, unos de los cuales voy a dejar claro porque la señora Moreno no lo ha hecho. Y es el plan Habita Rioja. Ahí lo que se hace no se hace de inmobiliaria, lo que se hace es que el IRBI es el que se encarga, por un lado, de que se abonen los monumentos que corresponden a ese alquiler y por otro lado también de si hay desperfectos y demás. Y ahora mismo tiene un 0,04% de impagos. Yo creo que ese programa está muy bien. Como está muy bien el plan Revive, que son ayudas para los jóvenes de hasta 45.000 euros en los pueblos de nuestra comunidad autónoma, que hay ya 800 peticionarios y ha habido más de 6 millones de euros de inversión. O también, algo que también han dicho que ya no se hace, pues bueno, el IRBI va a volver a promocionar vivienda pública de protección oficial y hay más de 100 viviendas ya en distintos municipios, en Haro, en Logroño, en Torrecilla, en Calahorra. Es alquiler. O sea, para compra. En cualquier caso, creo que también va a haber nuevos programas como el tema de los avales con 3,3 millones de euros y en cualquier caso lo que yo creo que sí que hay que pedirle, porque esto está íntimamente relacionado, es a la ministra de Vivienda, como ha hecho el Gobierno ya oficialmente, que nos ceda las viviendas del Sareb, para que nosotros las podamos gestionar y que hasta el momento, pese a tener una carta del consejero de agosto, hasta el momento no ha contestado. Y yo creo que esa no es la manera de coordinarnos en este ámbito tan importante. Bueno, pues a ver, tiene cierta lógica, sentido común. Es verdad que, bueno... Hombre, sentido común, hay algunas cosas. Para empezar, el sentido común tiene que partir de decir la verdad. Pues se nos ha acabado el tiempo. El presupuesto no se ha incrementado un 30% y es tanto como comparar un presupuesto con otro, señora Maiso. ¿Y eso es lo que he hecho? ¿Un 30%? Pues no es verdad. Pues sí. Pues no es verdad. Ni siquiera puedo hacer un apunte. No, lo siento. Pues en esta ronda me he quedado sin hablar. No he hablado de vivienda. Cristina Maiso, así un poco por lo bajini. Y es verdad, han tenido más tiempo de intervención aquí las señorías que se encuentran que se lo a mi dice derecha. Mira tú quién se lo ha ido a decir. Ideológica. Así que, bueno, pues oye, cada uno asume, lleva razón. Hoy han hablado más ellas, oye. Pues enmendar en diciembre, ¿qué le vamos a hacer? A mí me parece que ha hablado más ella. No, lo tenemos que medir, ¿eh? Yo voy controlando los tiempos y han hablado más ustedes. Bueno, puedo asegurar. pero gracias de nuevo por acompañarnos y perdón por el reparto de tiempos, que a veces se nos va. Es complicado. Pues el que reparte el tiempo, pues... se queda la mejor parte. Claro, eso va a ser. Bueno, señoras, señores, gracias por acompañarnos. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de cualquier medio, WhatsApp, redes sociales, correo electrónico y llamando, que somos una tierra muy pequeñita y acogemos muy bien las peticiones. Nos vemos en diciembre, ya antes del turrón y de la Nochevieja.
Y retoman los plenos, ¿no? Ya empiezan otra vez a... Hasta febrero, Bueno, Hasta tendremos febrero, ¿no? el de presupuestos en diciembre Sí, y luego ya... Eso decía, el nos pleno meterán más importante. Un pleno monográfico el de en periodo extraordinario presupuestos. seguro y luego ya en febrero. Y siguen seguro. trabajando en comisiones, que eso no lo vemos, pero les roba su tiempo, ¿eh? Señoras, señores, lo dicho, gracias por acompañarnos y nos vemos en diciembre. Gobierno de La Rioja.